Continuamos con nuestra serie de la carta a los Colosenses y antes de empezar con la exposición de hoy, quiero recordar rápidamente lo que hemos visto hasta ahora. Del versículo 1 al versículo 14, nosotros vimos una acción de gracias y una rogativa de Pablo por la iglesia. Esa es como la introducción de la carta. Hace 8 días nosotros vimos otra línea de pensamiento del autor que va desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Y en estos pasajes Pablo nos habla principalmente de la supremacía de Cristo. Ahora, él nos habla de la supremacía de Cristo comenzando con lo más grande y terminando con lo más específico. Entonces, Jesús es supremo sobre el universo. Eso es lo más grande. Jesús es supremo sobre la iglesia. Ahí es más puntual. Y Jesús es supremo sobre la salvación de los colosenses. Ahí él es mucho más específico. Bueno, nosotros hemos dividido esta sección en dos partes. Hace 8 días vimos la supremacía de Cristo sobre el universo y sobre la iglesia, y hoy vamos a ver su supremacía en la salvación, enfocándonos en Colosenses capítulo 1, del versículo 21 al versículo 23. Por decirlo de alguna manera, esta sería la segunda parte de nuestro tema anterior. Así que, sin más preámbulos, oremos y luego de orar leemos el pasaje para iniciar con el sermón. Amén. Padre, Rey de Gloria, hoy nos presentamos, Dios, delante de un Dios supremo. Un Dios supremo sobre la creación, un Dios que es supremo sobre la iglesia, pero un Dios que también es supremo sobre nuestra salvación. Hoy te pedimos, Dios, que a través de este pasaje, Señor, tú nos ayudes a conocerte muchísimo más. Que a través de este pasaje nosotros podamos conocer con mucha más claridad la obra que tú has hecho por nosotros, que podamos comprender cuál fue el fin, Dios, de tu sacrificio y también la meta o el objetivo que tienes para nosotros. Háblanos hoy a través de tu palabra. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Leamos juntos Colosenses capítulo 1, del versículo 21 al versículo 23. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Yo he titulado este mensaje, Su supremacía en la salvación. Un misionero del evangelio había llegado a predicar la palabra de Dios en una zona selvática. Específicamente, había llegado a predicarle a una tribu indígena. En una ocasión, este misionero se encontró con un hombre de la tribu que estaba construyendo una escalera. Y aunque la escalera era bien bonita, estructuralmente no tenía ningún propósito, o sea, no tenía sentido. Así que el misionero, muy curioso, se acercó a este hombre y le preguntó qué hacía. Y este le contestó: yo construí esta escalera para alcanzar la salvación y tener comunión con Dios. Cuando el misionero escuchó estas palabras, se quedó sorprendido. Y le preguntó a este hombre: ¿acaso no recuerdas que podemos alcanzar la salvación solo por medio de Cristo? Y el hombre dijo: sí, yo sé que Jesús es importante, pero no es suficiente. Para salvarme también necesito la escalera. Ahora, esta historia puede parecernos un tanto absurda y hasta cómica,
Sin embargo, aunque no lo parezca, nosotros tenemos mucho en común con este hombre de la tribu. A veces pensamos equivocadamente que aparte de Jesucristo necesitamos otras cosas para alcanzar la salvación. Quizás no construimos una escalera, pero de pronto sí subimos las escaleras de Monserrate, creyendo que esas penitencias nos pondrán a cuentas con el Señor. Otros podremos llegar a pensar que nuestra comunión con Dios depende de nuestras buenas obras. Por ejemplo, si hago beneficencia, entonces yo voy a estar a cuentas con Dios. Incluso en algunas oportunidades, aquellos que creemos en la salvación solo por la fe, actuamos como legalistas cuando creemos que nuestras oraciones van a ser escuchadas dependiendo de cómo nos hayamos comportado en el día. Mis amados, muchos de nosotros construimos nuestras escaleras. Continuamente somos tentados a creer que necesitamos algo más aparte de Cristo para acercarnos a Dios o para ser salvos. Ahora, ya que Dios nos conoce y sabe que estamos inclinados a este tipo de pensamiento, a través de su palabra, Él nos instruye y nos encamina en el sentido correcto. En Colosenses capítulo 1 del versículo 21 al versículo 23, el apóstol Pablo nos deja ver que Cristo es suficiente para la salvación. Permítame hacer énfasis en esta frase: Cristo es suficiente para la salvación. No las escaleras de Monserrate, no la beneficencia, no nuestras obras. Aquel que es supremo en la salvación es suficiente para acercarnos al Dios Padre. Ahora bien, ¿cómo se supone que nosotros debemos responder a esta afirmación? Si Cristo es suficiente, ¿qué implicaciones tiene eso en nuestras vidas? Bueno, puesto que Jesús es suficiente para la salvación, nosotros debemos creer que Cristo es quien nos reconcilia. Puesto que Jesús es suficiente para la salvación, nosotros debemos creer que Cristo es quien nos reconcilia. Observe lo que Pablo dice en el versículo 21 y parte del versículo 22. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Mis amados, el pasaje es claro como el agua. Es Cristo quien nos reconcilia con el Padre y lo hace mediante su muerte. Note que Pablo escoge muy bien sus palabras. Él no dice: ustedes estaban alejados, pero ahora se han acercado y se han reconciliado con Dios por su propia cuenta. O se han reconciliado con Dios a través de rituales o a través de ceremonias. No, lo que Pablo dice es: ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. De hecho, el versículo 19 y 20 resaltan esta misma verdad. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Mis amados, Cristo es suficiente para acercarnos al Padre, porque Él es quien nos reconcilia. Nadie más aparte de Cristo, solamente Él. Sobre este asunto, el pastor Joel Vicky escribió lo siguiente: el pecado aleja a los seres humanos de Dios,
Pero la muerte y la resurrección de Cristo reconcilia a los pecadores y la paz con Dios es restaurada. Todos nosotros, a causa de nuestro pecado, estábamos alejados de Dios. Estábamos con una actitud hostil hacia Él. Pero en Cristo y gracias a la muerte de Cristo, nosotros podemos ser reconciliados con el Padre. Esta es una verdad fundamental del Evangelio. Ahora, esta verdad estaba corriendo peligro en la iglesia de Colosas. Como bien lo explicaba el pastor Víctor en el mensaje anterior, los falsos maestros estaban tratando de agregar cosas al Evangelio. Posiblemente querían que los creyentes gentiles siguieran algunas ceremonias y ritos judíos, y es probable que los colosenses estuviesen siendo persuadidos de eso. Y por esa razón Pablo es enfático: la reconciliación es solo a través de Cristo, no de actividades religiosas, no de ceremonias. En una ocasión, el conquistador histórico Alejandro Magno visitó a un hombre conocido como Diógenes el Cínico. Y cuando lo visitó, le preguntó a Diógenes qué podía hacer por él. El cínico respondió que solo había una cosa que Alejandro podía hacer. Y eso era abstenerse de pararse entre Diógenes y el sol. Es decir, como que Alejandro Magno le dijo: Diógenes, ¿qué puedo hacer por ti? Y él le dijo: ¿quieres hacer algo por mí? No me tapes el sol. No oscurezcas el sol. Hermanos, hay muchas personas a las que les gusta interponerse entre Dios y el hombre, pero solo oscurecen la visión que el hombre tiene de Dios. A lo largo de la vida cristiana vamos a encontrarnos con gente a la que le gusta interponerse entre Dios y el hombre. O por decirlo de otra forma, vamos a encontrarnos con personas que quieren agregarle algo más al Evangelio. Gente que posiblemente te va a decir que la reconciliación con Dios, además de Cristo, necesita de las escaleras de Monserrate. Otros te dirán que la reconciliación de tu familia con Dios, la conversión de tus seres amados, además de Cristo, necesita de una ofrenda de dinero. Hay personas que te dicen: pacta, da un dinero, da una ofrenda para la conversión de tu familia, como si el Evangelio no fuese suficiente. Y por otro lado, es posible que te encuentres con personas que afirmen que tu reconciliación con Dios va a depender de rezos, quizás de repetir el Padre Nuestro o un Ave María. Bueno, si eso sucede, no prestes atención. Cristo es suficiente y Él es lo que necesitas para reconciliarte con el Padre. De hecho, si tú ya has venido a Cristo, si ya te has arrepentido de tus pecados, si has confiado en Él, ya has sido reconciliado con Dios. Si eres creyente, tu reconciliación ya tuvo lugar. Pablo le recuerda a los colosenses que en el caso de ellos, la reconciliación ya era cosa cumplida. Antes de la conversión, ellos ¿cómo estaban? Estaban alejados, ¿verdad? De acuerdo con el versículo 21. Pero en Cristo ellos han sido reconciliados. Ya están unidos al Padre. Ahora, es probable que algunos de los que estén escuchando este mensaje sientan que no necesitan reconciliarse con Dios. De pronto hay personas que dicen: yo no soy una mala persona. Yo no soy perfecto, yo tengo mis errores, pero no soy mala persona. Bueno, déjame decirte algo: si tú has pecado alguna vez, si has quebrantado la ley de Dios alguna vez y no te has convertido, entonces sí necesitas reconciliarte con Dios. Si no te has arrepentido de tus pecados, estás alejado de Él, ocupado en tus malas obras.
Necesitas reconciliarte con Él y solo puedes hacer esto por medio de Cristo. Por cuanto Él es supremo en la salvación, Él es quien te reconcilia. Amén. En segundo lugar, puesto que Jesús es suficiente para la salvación, nosotros debemos creer que nos presentará santos delante de Él. Debemos creer que nos presentará santos ante Él. Observe lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 22. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Iglesia, la reconciliación con Dios tiene un propósito. Él no nos reconcilia para que nos quedemos viviendo en pecado. Él nos reconcilió por medio de su muerte para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Es interesante que en este pasaje Pablo habla del pasado, del presente y del futuro de los creyentes. En su pasado, los colosenses estaban separados de Dios. Pero en su presente, Cristo los había reconciliado con el fin de ser santos y en el futuro los presentaría sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mis amados, Cristo lo abarca todo, pasado, presente y futuro. Él es supremo en la salvación. Y, amados, esto es algo que es sumamente relevante para nosotros, porque nos muestra que Jesús murió con el propósito de transformarnos. Antes nosotros éramos enemigos profanos, hostiles. Pero ahora, en Cristo, reconciliados en Cristo, Él está trabajando para convertirnos en creyentes irreprensibles. Es Cristo quien nos santifica. Es más, Él ya comenzó este proceso de santificación en todos los creyentes. Recuerden lo que aprendimos el día jueves. Tenemos su Espíritu trabajando dentro de nosotros. En una ocasión, un hombre que tenía un centro de rehabilitación para personas de escasos recursos, encontró a un joven recién llegado consumiendo drogas en la habitación. Entonces, el director de ese lugar, de manera amable, se acercó al joven y lo miró a los ojos y le dijo: ¿sabes por qué te saqué de la calle y te traje aquí? El joven se quedó mirando al director del lugar y escuchó las siguientes palabras: yo no te traje aquí para que siguieras sumergido en tu vicio. Yo te traje aquí con el fin de limpiarte y de un día presentarte limpio ante tus padres. Iglesia, lo mismo ha hecho Cristo por nosotros. Él derramó su sangre preciosa, para reconciliarnos, para acercarnos al Padre, con el fin de presentarnos santos y sin mancha ante Él. Él no nos deja como nos encontró, porque Él es supremo en la salvación. Y si queremos experimentar la santificación, es a Él a quien necesitamos, debemos creer en Él. Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros colocamos nuestra esperanza total en otra persona. Por ejemplo, en el pastor. A veces creemos que es la oración del pastor o la imposición de manos lo que va a santificarnos.
Hay personas incluso que piensan que lo que necesitan es que les saquen los demonios para sentirse santificados. Pero hermanos, si estamos en Cristo, Él ya ha iniciado ese proceso. Si Él nos reconcilió, Él nos santificará por medio de su palabra y a través de los medios de gracia. El que inició la buena obra la terminará. Y eso nos da esperanza. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dejar como nos encontró. Él no nos va a dejar así. Eso es esperanzador. Ahora, como ya lo sabemos, aunque Cristo es quien nos santifica, Él nos permite hacer parte de ese proceso de santificación. Nosotros somos aceptados en el reino de Dios solo por la fe, sin ninguna consideración de nuestras obras, pero aún así, aquellos que son declarados justos comienzan a vivir en santidad y a crecer en ella por la obra soberana de Dios. Nosotros procuramos la santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, hasta aquí hemos visto que por cuanto Cristo es suficiente para la salvación, nosotros debemos creer que Jesús es quien nos reconcilia y también debemos creer que Jesús es quien nos presentará santos ante Él. Ahora, sumado a esto, a estas cosas que acabamos de ver, el apóstol Pablo también nos indica que por cuanto Cristo es suficiente, nosotros debemos permanecer firmes en el Evangelio. Debemos permanecer firmes en el Evangelio. Observemos esto en el versículo 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mis hermanos, en este pasaje, Pablo está exhortando a su audiencia a permanecer bien cimentada en el Evangelio que les había sido predicado por Epafras. Él les recuerda que ellos han sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo con el propósito de presentarlos sin mancha delante de Él y por tanto ellos deben permanecer firmes en la esperanza del Evangelio. Ahora, cuando Pablo dice bien cimentados y constantes, en el griego, que fue el idioma en el que se escribió la carta, él utilizó unos términos que se refieren a establecer las bases de un edificio. Ustedes saben que antes de que se construya un edificio, primero se construye una base, ¿verdad? Una base fuerte y sólida. ¿Con qué fin se construye esa base? Bueno, con el fin de que la construcción no se vaya a desplomar. Entonces, Pablo usa esos términos de la construcción para decirles a los hermanos de Colosas que deben permanecer firmes como las bases de un edificio. Ellos deben estar bien cimentados y sólidos en la esperanza del Evangelio. Ahora bien, ¿por qué razón Pablo les dice esto? Bueno, Pablo les dice esto a los colosenses porque los creyentes de esa iglesia estaban expuestos a escuchar enseñanzas que los tentaban a alejarse de Jesús. Los falsos maestros estaban seduciendo a estas personas con sus falsas doctrinas. Así que Pablo es contundente: permanezcan firmes. Permanezcan firmes. Un día van a ser presentados santos delante de Él. Así que permanezcan firmes, ahí bien cimentados, quietos. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mis padres tenían que salir a trabajar, mi papá se tenía que ir a trabajar y mi abuela también. Y algo que ellos solían decirme era algo como: mientras se quede solo en la casa,
no se puede mover de aquí, no puede salir sin permiso y mucho menos abrirle la puerta pues a un extraño. Y yo creo que si usted se quedó solo en casa cuando era pequeño, debió escuchar algo como eso, ¿cierto? El punto es que por momentos llegaban algunos amigos del parque a invitarme a salir. Y en ese momento yo recordaba la instrucción de mi papá o de mi abuela. Sin permiso no puedo salir. Así que, ¿qué tenía que hacer? Quedarme ahí en casa, firme en lo que se me había dicho. Y lo mismo sucedía si un extraño golpeaba la puerta. Yo no podía abrir la puerta, firme ahí en mi casa. Bueno, mis hermanos, algo similar encontramos en este texto. La palabra de Dios nos invita a permanecer firmes en el Evangelio. Y nos invita a eso porque hoy en día nos vamos a encontrar con muchos falsos maestros que con un lenguaje seductor e intelectual van a querer persuadirnos de cosas que no son bíblicas. Vamos a encontrarnos con enseñanzas que probablemente buscan agregarle cosas al Evangelio. Enseñanzas que van a ir en contra de la suficiencia de Cristo. ¿Y qué debemos hacer nosotros ante esas enseñanzas? Bueno, hacer lo que todo niño hace cuando un extraño golpea la puerta. No abrir. Rechazamos esas enseñanzas. Por más seductoras, por más profundas que parezcan, nosotros debemos permanecer fundamentados en el verdadero evangelio. Debemos permanecer firmes en la verdad de Cristo. Cristo es suficiente para nuestra salvación, porque Él es quien nos reconcilia. A través de su muerte, Él nos lleva hacia el Padre, nos reconcilia. Él es quien nos llevará y un día nos presentará santos ante su presencia. Nosotros no necesitamos filosofías extrañas, no necesitamos horóscopos, no necesitamos lecturas de cartas o algo por el estilo. Cristo es suficiente. Mantengámonos cimentados en eso. Porque un día estaremos delante de Él, sin mancha, irreprensibles. Iglesia, Jesús, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en quien fueron creadas todas las cosas y para quien fueron creadas todas las cosas, es suficiente para salvarnos. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el principio, Él es el primogénito entre los muertos y en Él habita toda la plenitud de Dios. Y es en Él en donde todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, encuentran reconciliación con el Padre. Y eso te incluye a ti. El Rey del universo, la cabeza de la iglesia, se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre y derramó su sangre por pecadores como nosotros, por personas hostiles que estaban entregadas en su pecado. ¿Con qué fin? Con el fin de presentarnos ante el Padre, irreprensibles y sin mancha. Este Dios tan supremo, este Dios tan glorioso, vino a reconciliarnos. No hay otro mediador, no existe nada que se le iguale. Solo en Cristo las cosas encuentran reconciliación. Así que yo te invito en esta mañana a que vengas a Cristo. No busques reconciliación en otras religiones, en otras filosofías o en cuestiones místicas. No existen otros dioses por los cuales puedas reconciliarte con el Padre. Solo hay un camino, solo hay una verdad y es Jesucristo, el Rey del universo y la cabeza de la iglesia. Así que arrepiéntete de tus pecados y doblega tu corazón pecaminoso ante Él. Y si ya eres creyente,
Mantente firme, cimentado como la columna de un edificio, firme en la verdad. Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio. Por cuanto Cristo tiene la supremacía en todas las cosas, Él es suficiente para nuestra salvación. Oremos. Padre, Rey de Gloria, Supremo del universo y Supremo de la Iglesia, tú eres el primero, Dios, el Supremo en nuestra salvación. ¿A dónde más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida? Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida y nadie llega al Padre sino por ti. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos construido nuestras propias escaleras pensando que aparte de Cristo necesitamos algo más. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a permanecer firmes en la verdad del Evangelio con los ojos puestos en Cristo, viviendo en santidad con la esperanza de que algún día estaremos delante de ti, santos e irreprochables, Dios. Solo en ti tenemos esperanza. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres el Rey del universo que se hizo hombre para venir a salvarnos a nosotros, que somos tan pequeños, Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres tú. Nos hace tan solo falta ver el universo y ver su grandeza para entender que tú eres más grande que eso. Y aún así, siendo aún más grande que eso, viniste y padeciste por nosotros, siendo tan pequeños. ¿Cómo no depositar nuestra fe en un Dios tan grande y tan supremo, tan único? Ayúdanos a permanecer firmes en ti. Y ayúdanos a no construir escaleras pensando que hay otras formas de acercarnos y reconciliarnos contigo. Tú eres supremo en nuestra salvación. En Cristo Jesús. Amén y amén.